Que la paz, gozo y amor de nuestro Señor Jesús esté en tu corazón. Bienvenido seas a tu programa Tiempo de Gracia. Rocío Sosa te saluda y te invitamos a que te quedes estos minutos porque Jesús nos ha dejado al alcance 3 cosas importantes para hacer un cambio en nuestra vida: la sangre, el agua y su espíritu. Y vamos a iniciar con la frase del día de hoy. Está tomada del diario de Santa Faustina en el numeral 1728 y dice así: di a los pecadores que ninguno escapará de mis manos. Si huyen de mi corazón misericordioso, caerán en mis manos justas. Di a los pecadores que siempre los espero, escucho atentamente el latir de sus corazones para saber cuándo latirán para mí. Y esto Jesús se lo decía a Santa Faustina. Y es tan tierno escuchar lo que Jesús le decía a ella, porque dice que Él está esperando el momento que nosotros le abramos el corazón y nuestro corazón empiece a latir por Él. Es muy probable que pueda contar usted una historia, si en algún momento se enamoró, si en algún momento hubo una persona muy especial en su vida. ¿Y qué sucedía cuando la veía? El corazón empezaba a latir más fuerte. Y Jesús nos dice hoy: yo estoy buscando a las almas para ver cuándo laten sus corazones por mí. ¿Por qué? Porque su misericordia está ahí. Pero ten presente esto que Jesús le decía a esta santa: ninguno vamos a escapar de sus manos. Y aquí es donde entra la misericordia y la justicia. Dios es perfecto, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es la verdad absoluta, pero dentro de su perfección está precisamente el poder manejar la misericordia, pero también la justicia. Porque si Él dejara de ser justo, dejaría de ser Dios y dejaría de ser perfecto. Pero Jesús le dijo a esta santa, y no solamente a ella, lo ha dejado en todas las Sagradas Escrituras y por supuesto lo ha revelado a Santa Margarita de Alacoque, a los pastorcitos de Fátima, bueno, a través del Padre Pío, a través de tantos cristianos a lo largo de la historia, que su misericordia está en este momento a tu alcance. ¿Por qué? Porque le decía: ninguno se va a escapar de mi mano, nadie. Todos, absolutamente todos, el día que muramos vamos a pasar por ese juicio personal. Ninguno vamos a estar exentos de ese juicio personal que nos espera a la hora de morir. Pero Jesús le dice a esta santa: si no desean abrazarse a mi misericordia, sumergirse en la misericordia, pues van a tener que caer en mis manos de justicia. Creo que ninguno de nosotros quisiéramos caer en las manos de justicia de Dios, porque la justicia divina es implacable. Y estamos acostumbrados a que nos hablen de que Dios es amor, estamos acostumbrados de que el Señor está para sanar a los que tienen quebrantado el corazón, el Señor está para perdonar nuestros pecados. Estamos acostumbrados a que se nos hable de que Dios nos da otra oportunidad y muchas otras promesas, pero no debemos perder de vista que el Señor es justo y su ira es implacable. Cuando la mano de justicia de Dios se alza sobre una persona, sobre una nación, sobre la casa de alguien, sobre la familia de alguien, hermano, no hay nada que lo detenga. Y cuando nosotros visualizamos que la justicia divina es perfecta e implacable, es ahí donde nosotros preferiríamos entonces mejor acercarnos a Dios por el lado bueno, que es la misericordia. El rey David, imagínate, el amigo de Dios, fue corregido severamente por Dios. Dios Padre lo amó tanto que lo llamaron hijo de él, amigo de Dios, pero también lo corrigió con dureza, lo corrigió firmemente cuando él falló y no le perdonó la falta, lo corrigió. Por eso recordemos que cuando él pues tomó a Betsabé y también mandó a asesinar a su esposo, porque él era el actor intelectual, mandó al profeta Samuel y lo corrigió duramente.
y tanto así que el primer hijo que David y Betsabé concibieron falleció. Este bebé murió, no vino a dar a luz. Pero, por supuesto, cuando David se arrepintió y se acogió a la misericordia del Señor, corrigió su vida, pues ya el Señor le perdonó y le dio una segunda oportunidad y tenemos ahora al gran rey Salomón. Pero entonces nosotros podemos decir, si el Señor no pasó por alto las faltas de Moisés, ¿quién es Moisés? El gran patriarca. Por haber desobedecido una orden, porque el Señor le dijo a Moisés, golpea una vez la piedra y saldrá agua, y Moisés enojado la golpeó varias veces. Por esa desobediencia, el Señor le dijo, no entrarás en la tierra prometida. Los demás sí entrarán, pero tú no. Qué duro escuchar esto. Moisés, el gran siervo de Dios, el que lo vio cara a cara, el que recibió la ley, los mandamientos, el que iba a encontrarse con el Señor y salía radiante del monte Sinaí, que lo vio cara a cara, no entró a la tierra prometida porque el Señor no le pasó por alto una rebelión. Imagínate, cuánto más quizá yo, quizá tú hoy tenemos que decirle al Señor, ten misericordia de mí y volvernos a Él. La justicia del Señor entonces no va a ser burlada. La justicia del Señor pareciera que tarda en venir, pero el día que venga, ¿quién va a ser capaz de permanecer en pie cuando el Señor venga a implantar su justicia? Esto es algo muy serio, es algo muy real, es inminente. La justicia del Señor y el día de la vuelta de Jesús están próximos. ¿Quién va a poder mantenerse firme ante la justicia divina? En otra ocasión, David, entrando en contienda, y siempre pues en las guerras, recordemos que el pueblo de Israel se mantuvo en muchísimas contiendas, pero en cierto momento el profeta le dijo a David, ¿qué prefieres? ¿3 días que tus enemigos te estén persiguiendo o un día en las manos de Dios? Y David, súper astuto, dijo, no, prefiero pasar un día en las manos de Dios que en las manos de mis enemigos. Y así fue como él aceptó también por las buenas, por decirlo así, acercarse mejor de buena fe a la misericordia del Señor. Hermano, nosotros solamente tenemos 2 opciones. O nos acercamos por nuestra propia voluntad, confiando en su misericordia, siendo nosotros honestos, empezando a cambiar, empezando a entregar al Señor esas debilidades, empezando nosotros mismos a ir en ese camino de enmienda, o, como le decía Jesús a Santa Faustina, caemos en sus manos de justicia. Y nada, pero dice el Evangelio de San Mateo, hasta de las palabras inútiles que nosotros hayamos pronunciado seremos juzgados. Hermanos, no sé cuántos años tengamos ahora, ustedes y yo, pero definitivamente no nos recordamos exactamente de todos los días de nuestra vida hasta el día de hoy. No creo que exista una persona que tenga grabado y bien presente cada minuto de su vida hasta el día de hoy, pero Dios sí lo tiene presente. Y cuando digo presente es que ahí en su libro, en el libro de la vida, no se le escapa ni las intenciones con las que nosotros hemos actuado. Nosotros podemos engañar a cualquiera y tal vez sonreír y hacer una buena obra y en apariencia ha sido de buena intención, pero quizá la intención era otra. Quizá la intención era manipular, quizá la intención era conseguir popularidad, quizá la intención era conseguir fama, qué sé yo. Y aún las intenciones, el ojo de Dios las ve. ¿Cómo podríamos nosotros pensar que vamos a pasar un examen por la justicia divina? Yo no me considero capaz de poder pasar un examen por la mano de justicia de mi Señor. Y por lo tanto todavía está al alcance mejor entrar al corazón de misericordia de nuestro Señor. Teniendo esto en cuenta, que la justicia de Dios es implacable, ahora pasemos a la segunda verdad. ¿Quién sería capaz de satisfacer 100% la justicia divina?
hermano, pero ni con 100 vidas nosotros seríamos capaces de satisfacer la justa ira de Dios y la justicia divina con nuestras propias vidas. Y por esta razón es que Jesucristo vino, porque Él sí fue capaz de satisfacer la justicia divina, de poder enmendar y suplir todo lo que el pecador hizo desde Adán hasta el último que todavía está por nacer. ¿Y por qué digo esto? Porque entonces tiene un gran sentido las palabras de Jesús en la cruz cuando Él dice: todo consumado está. Cuando escuchamos estas palabras, algunos dicen, bueno, Jesús entendió que ya llegaba a su fin, que ya había pasado por todo lo que Él tenía que pasar. Pero déjame decirte, cuando nosotros profundizamos en la etimología de la palabra que Jesús utilizó, todo consumado está hablando de un término que del arameo y también del griego quería decir que ya estaba satisfecha la justicia, que Él logró satisfacer la justicia divina con todo lo que sufrió. Hermano, qué hermoso escuchar estas palabras de Jesús en medio de su agonía tan grande, que todo lo que era necesario para satisfacer la justicia de Dios, Jesús lo consiguió. Qué hermoso entender que Jesús pudo satisfacer la justa ira de Dios con su sacrificio. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿A desaprovechar esta oportunidad? Por supuesto que no. Y es aquí donde nosotros vamos a abrazar con fe esta verdad. Los 3 testigos de la venida de nuestro Señor Jesucristo, los 3 testigos de la misericordia. Leemos la primera carta de San Juan, capítulo 5, del versículo 7 en adelante. 3 son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 están de acuerdo. La venida de Jesucristo quedó señalada con agua y sangre. No solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu mismo es testigo de esto. Aceptamos el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Dios es de mucho más valor, porque consiste en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios lleva este testimonio en su propio corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, la venida de Jesucristo quedó marcada, quedó señalizada, quedó patente gracias a estos 3 testigos. Y dice San Juan: el agua, la sangre y el Espíritu de Jesús. Cuando nosotros vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo número 19 y en el capítulo número 20, que Él fue el único discípulo que estuvo y permaneció al pie de la cruz junto con María su madre y, por supuesto, María Magdalena, nos dice lo siguiente y quiero que escuchemos con atención. San Juan capítulo 19, versículo 32 en adelante. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús vieron que ya estaba muerto, por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermano, Jesucristo nuestro Señor, después de haber consumado todo su sacrificio, de haber satisfecho la justicia de nuestro Señor, ya estaba Él a punto de morir, entregó su espíritu al Padre, pero aún a pesar de que la justicia de nuestro Señor ya había sido suplida, Jesús todavía lo da todo. No solamente su sangre, sino que dice que también agua, esa agua que nos iba a lavar, esa agua que nos iba a limpiar. Fisiológicamente hablando, cuando una persona fallece, y así como Jesús que fue desangrado y
sale de su cuerpo no solamente sangre sino agua, es porque ya la sangre ya se acabó. Es porque se le acabó toda la sangre, se desangró y lo último que sale entonces es agua. Jesucristo nuestro Señor, al igual que Dios Padre, no escatimó nada, lo entregó todo. El Padre no escatimó entregar incluso a su Hijo por amor a ti y por amor a mí. Pero Jesús, siguiendo el ejemplo del Padre, tampoco escatimó nada por amor a ti. Y tanto así que se desangró por completo. Una sola gota de la sangre de Jesús hubiera sido suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Solo una. Pero Jesús también, al igual que el Padre, lo dio todo, absolutamente todo. Toditita su sangre y también el agua. Pero ahora quiero leerte algo importante de este derramamiento de sangre y agua del corazón de Jesús en la cruz del Calvario. Siguiendo la lectura y sobre todo las revelaciones que Jesús le dio a esta santa tan preciosa, diría yo, ¿verdad? Santa Faustina, la secretaria de la misericordia, le habló acerca de los rayos de la sangre y el agua. Y quiero leerlo. Numeral 1602. Hoy el Señor me dijo: cuando te acercas a la confesión, a esta fuente de misericordia, siempre fluye sobre tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón y ennoblece tu alma. Cada vez que vas a confesarte, sumérgete toda en mi misericordia con gran confianza, para que pueda derramar sobre tu alma la generosidad de mi gracia. Cuando te acercas a la confesión, debes saber que yo mismo te espero en el confesionario, solo que estoy oculto en el sacerdote, pero yo mismo actúo en tu alma. Aquí la miseria del alma se encuentra con Dios de la misericordia. Di a las almas que de esta fuente de la misericordia, las almas sacan gracias exclusivamente con el recipiente de la confianza. Y si su confianza es grande, mi misericordia no conocerá límites. Los torrentes de mi gracia inundan las almas humildes, y los soberbios permanecen siempre en pobreza y miseria, porque mi gracia se aleja de ellos, dirigiéndose a los más humildes. Qué hermoso, y deseo que prestes mucha atención a este punto que Jesús le decía a Santa Faustina. Jesús habla de que necesitamos lavar nuestra alma. Necesitamos lavarla, y es por eso que ahora tiene sentido por qué el Señor habla de que la sangre y el agua que brotan de su corazón son precisamente para esto. Y empecemos entonces a desmenuzar la palabra del Señor cuando habla precisamente de los testigos de su venida acá. En primer lugar, Jesús dijo que el agua que había brotado de su corazón a Santa Faustina, se lo dijo, esta dice que justifica el alma. Y aquí nosotros podemos encontrar varias citas bíblicas. En primer lugar, Apocalipsis capítulo 7, versículo 13, nos dice la palabra del Señor que había una multitud de personas vestidas de blanco con palmas en sus manos y que todas estaban alabando al Señor vestidas de blanco. Presta atención, estaban todas vestidas de blanco. El blanco es el color de limpieza, de pureza, de santidad, y nos dice cómo lograron estas almas tener unas vestiduras blancas. Apocalipsis capítulo número 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿Y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor, le contesté, y él me dijo: estos son los que han pasado por la gran tribulación y los que han lavado sus ropas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Acá en Apocalipsis habla de dos procesos: lavar sus vestiduras y blanquearlas. No solamente es necesario lavarlas, sino también blanquear nuestras vestiduras. A lo largo de toda la Biblia, y especialmente el Antiguo Testamento, no puedo leer tantas citas bíblicas,
pero se nos habla de la necesidad imperante de lavar las vestiduras para presentarse delante de Dios. Cuando el pueblo estaba en el desierto y se iban a encontrar con el Señor en el monte del Sinaí, habían exigencias de que todos tenían que bañarse y tenían que lavar sus vestiduras para estar lo mínimo presentables, decentes, limpios delante de la presencia del Señor. Ahora imagínate tú, ¿qué podríamos hacer nosotros para lavar el alma? La ropa nosotros sabemos que tiene un proceso, podemos dejarla en remojo si está demasiado sucia, le agregamos detergente a la lavadora y la ponemos a lavar. Pero ¿qué sucede si una prenda está manchada o tiene suciedad tan impregnada? Pues hay necesidad de pasarla a otro proceso de blanqueamiento. Y es interesante notar acá que en Apocalipsis nos dice que han lavado sus ropas, pero también las han blanqueado. Y hermano, el agua de Jesús nos muestra a nosotros que se ha derramado para lavarnos de todos los pecados, y esto me impacta, me impresiona, porque la limpieza es tan importante, la higiene personal es tan importante, y lo mismo es para nuestra alma. ¿Quién podrá presentarse limpio, blanco, puro, impecable, inmaculado delante de Dios? Ninguno. Por nuestros propios medios, ninguno. No podemos llegar a ese nivel de limpieza sin manchas delante del Señor por nuestros propios medios. Y entonces encontramos acá también en Zacarías capítulo número 13, versículo 1, y dice: en aquel día abriré una fuente para que puedan lavar sus pecados. Qué hermosa profecía la de Zacarías. Él también hablaba de que mirarán al que traspasaron, estaba hablando ya del Mesías que iba a ser crucificado. Y nos dice: abriré una fuente. En otra versión bíblica dice: abriré un manantial para que puedan lavarse de sus pecados. Y hermano, esa fuente que se abrió, porque así lo dice el día de Santa Faustina, su corazón es la fuente que se abrió, la fuente inagotable de misericordia para todas las almas. Ya se hizo realidad esta profecía. Ahora tenemos un lugar a donde acudir a lavar nuestras ropas con el agua del Espíritu, con la sangre de Jesús. Solamente quiero acá hacer la observación de la necesidad de lavarnos. Encontramos, por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, cuando a Naamán lo manda Eliseo a que se bañe 7 veces en el Jordán, y dice que se limpió de la lepra. Después de que obedeció y se lavó, se sumergió 7 veces en el río, él quedó completamente limpio. En Ezequiel capítulo 16, versículo 9, este versículo es precioso y nos dice: te bañaré y te limpiaré la sangre y te ungiré con aceite. Qué hermoso. Antes de ungirnos con su espíritu, el Señor ha dejado su agua para que lavemos nuestros pecados. Y también leemos en San Juan capítulo 1, 31, que el Señor dejó también su sangre para lavar nuestros pecados. San Juan capítulo número 13, del versículo 5 al 17, hay un pasaje muy particular, y es cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Y este sí lo voy a leer porque Jesús explica por qué los está lavando, por qué Él toma este gesto de agarrar agua, una toalla, y lavarles los pies a los discípulos. San Juan capítulo número 13, versículos del 5 en adelante. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios y que iba a volver a Dios, y que el Padre le había dado toda autoridad. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: jamás permitiré que me laves los pies. Jesús respondió: si no te lavo, no podrás ser de los míos.
Simón le dijo: entonces, Señor, lávame también los pies, las manos y la cabeza. Pero Jesús le contestó: el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Y dijo esto: no están limpios todos, porque sabía quién lo iba a traicionar. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús mismo está diciendo que hay necesidad de lavarnos de nuestros pecados. Él expresa claramente y decía, aunque no todos están limpios, no se refería al cuerpo físico, se refería al alma. Y se refería a Judas cuando dijo no todos. Entonces, hermano, escucha con atención. El Señor dejó esa agua espiritual que brota de su corazón para lavar nuestros pecados y podernos presentar limpios delante del Señor. Pero no solamente necesitamos el agua para vivificarnos, para lavarnos, para limpiarnos, sino también blanquear nuestras vestiduras. Y por eso también dice que dejó la sangre. La sangre de Jesús nos blanquea completamente, amado hermano. En San Mateo 26, del 27 al 28, Jesús dijo: esta es la sangre derramada en favor de ustedes para el perdón de sus pecados. Jesús lo dijo claro. La sangre de Jesús blanquea completamente nuestros pecados, blanquea nuestras vestiduras. Hebreos capítulo 9, del versículo 22 en adelante nos dice: si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo, que lava nuestras conciencias para podernos presentar delante de Dios? Hermano, la sangre de Jesús blanquea, deja con una blancura nuestra alma, que quedamos agraciados a los ojos del Padre, quedamos agradables a los ojos del Padre, quedamos dignos delante de los ojos del Padre. Acá en Primera de Juan 1:7 nos dice: la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Encontramos también en Apocalipsis 7, 9, 14, que lo leímos, que aquellos que estaban vestidos de blanco delante de Dios habían blanqueado sus ropas con la sangre de Jesús. Y Apocalipsis 12, 11 nos dice: y nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero. Esa sangre derramada del Cordero es nada más y nada menos que la sangre de nuestro Señor Jesús. Y quiero leer una parte más, el diario de Santa Faustina en el numeral 299, y nos dice: los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica la sangre, a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia, cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Deseo que el primer domingo después de la Pascua de Resurrección sea la fiesta de mi misericordia. Qué hermoso que entendamos esto. ¿Quién nos puede librar de la mano de justicia de Dios? Es de temblar de santo temor delante de Dios. Ninguno de nosotros podemos hacerle frente a la justicia divina, pero ¿sabes qué? Aquí Jesús nos dice: he dejado mi agua y la sangre que brotan de mi corazón, y los va a defender de la mano de justicia de mi Padre. Qué hermoso saber que tenemos a dónde acudir. Qué hermoso saber que tenemos un defensor, un abogado delante del Padre, y es Jesús. Y mira qué hermoso lo que Jesús le decía a Santa Faustina: esos rayos de sangre y agua son los que los van a proteger de la indignación de mi Padre. ¿Tú te imaginas afrontar la justicia de Dios o la indignación de Dios Padre? Desmayaríamos solo de pensarlo, que nos vayamos a afrontar a la justicia de Dios. Pero dice: la sangre y el agua de mi corazón te van a proteger de la indignación de mi Padre y de la justa mano de mi Padre. Y entonces termino con esto. El tercer testigo de la venida de Jesús
es su Espíritu, el Espíritu Santo, esa preciosa tercera persona de la Divina Trinidad, y es la promesa que Jesús nos dio en San Juan capítulo 16 del versículo 7 en adelante. Es necesario que yo me vaya y es mejor para ustedes que yo me vaya, porque así vendrá el defensor, vendrá hacia ustedes el Espíritu Santo que el Padre va a enviar. A nosotros nos convenía que viniera el Espíritu Santo, porque Él es el que a nosotros ahora nos hace realidad todo lo que está plasmado en las Escrituras. El Espíritu Santo es el que obra en la Sagrada Eucaristía, y quiero cerrar con esto porque no me puedo ir sin decirlo. Fisiológicamente la sangre es el vehículo donde reposa la vida de un ser humano. Si una persona se desangra, se muere, ¿sí? Porque fisiológicamente la sangre ahí deposita, ahí está reposado el espíritu de vida, ese soplo de aliento de vida que recibimos. Y mira qué hermoso, en la Sagrada Eucaristía el Espíritu Santo viene a reposar en esa hostia y en ese vino, y se convierten en la sangre y el agua de Jesús, se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Ahí viene a reposar el Espíritu Santo 100%, no un poquito del Espíritu Santo. No es solamente una obra, no, Él entero, porque la Divina Trinidad no se divide. Es algo que con palabras no lo puedo explicar, pero la Santísima Trinidad está unida. Los tres unidos vienen y moran, reposan en cada hostia consagrada que nosotros recibimos. Así que, amado hermano, tenemos una fuente a donde ir a lavar nuestras vestiduras, cómo blanquearlas y cómo recibir esa vida nueva del Espíritu Santo. Recuerda lo que decía Jesús a Santa Faustina también, que en el confesionario, ahí lavamos nosotros nuestra alma cuando nos vamos a confesar. Y cuando recibimos la Eucaristía, estamos recibiendo la sangre y el Espíritu de Jesús, que nos vivifican y nos santifican. Por lo tanto, hermano, no desprecies estos sacramentos que van de la mano, la confesión y la Eucaristía. En estos dos sacramentos están los tres testigos de Jesús: la sangre, el agua y el Espíritu de Jesús, en el sacramento de la confesión y en la Sagrada Eucaristía. Así que aprovecha esa misericordia. Padre, gracias por haber enviado a Jesús y no haber escatimado nada para salvarnos por amor. Jesús, gracias por haber entregado todo hasta la última gota de tu sangre. Y Espíritu Santo, gracias porque ahora estás aquí con nosotros y nos haces realidad toda la palabra de Dios. Gracias, María Santísima, por tu intercesión. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Hasta la próxima.